Hola, hola, buen día. Bienvenidos. Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo consultorio sobre terapia infantil. Estamos muy contentos de que puedan estar con nosotros hoy, de que se vayan conectando y vamos a resolver juntos todas las dudas que tengan acerca de este tema, ¿no? Con sus pequeños. Vamos a ver un poquito de cómo llevarlos, cuándo es el momento, qué herramientas, etcétera. Y bueno, mi nombre es María Fernanda Espíndola, soy psicóloga, soy tanatóloga de Proyecto Remo y hoy está con nosotros Andrés Molina, director general de Proyecto Remo, psicólogo social y educativo e infantil. Bienvenido, Andrés. Cuéntanos un poco más sobre este nuevo conversatorio que vamos a ver en lo que las demás personas se van conectando. Perfecto, muchas gracias, Fer. También por estar con nosotros acá. Y pues bueno, hoy, como bien Fer ya lo dijo, vamos a platicar sobre la terapia infantil. Específicamente nos vamos a centrar como en qué momento saber que tenemos que ir a la terapia infantil y cuáles son los puntos que tenemos que checar. Ahora sí que ir con lista en mano de este punto sí está, este punto también está, para que nosotros podamos estar seguros que el acompañamiento psicológico que le van a dar a nuestros pequeños y pequeñas sea como el adecuado. Entonces, eso vamos a hacer el día de hoy. Queremos invitarlos a que nos pongan sus comentarios, a que ya nos escriban desde ya qué es lo que piensan, si tienen dudas, etcétera, etcétera, también lo hagan. Recuerden que, bueno, pueden hacerlo en los comentarios, pueden escribirnos directamente al inbox si quieren que sea un poquito más en privado, o si no, al número de WhatsApp también. Entonces, eso más o menos. A lo mejor, no sé tú qué opinas, Fer, pero para ir comenzando podría ser una recapitulación de lo que vimos en el conversatorio pasado, porque este conversatorio es nuestro número 2 de esta temporada que vamos a hablar de terapia y de el acompañamiento psicológico. Entonces, Sí, claro. si perfecto. Entonces, en el conversatorio pasado platicábamos un poco sobre como los requerimientos, hablamos de la terapia familiar, pero me gustaría retomar algo muy importante para la terapia infantil que se retoma en casi todas las terapias y va a ser un tema que se va a ir repitiendo en los otros conversatorios futuros. Y eso es sobre el objetivo de la terapia psicológica. Y el objetivo de la terapia psicológica pues va a ser esa reconexión con el bienestar de la persona. En este caso, y niños y bueno, pero esto no se va a despegar. De hecho, también en la terapia de pareja, en el futuro, en la terapia para jóvenes adolescentes de años, ese bienestar va a estar ahí. El objetivo va a ser regresar el bienestar que tenemos, el bienestar emocional, porque regularmente siempre vamos a una, una terapia psicológica, empezamos a, a pensar en las posibilidades de que hagamos como esta conexión con las instituciones porque están desde. Entonces, eso es lo que tiene como objetivo de la terapia o del conversatorio anterior. Y permítanme un momentito, estoy teniendo un problema con audio. Sí, no te Entonces, escuchamos muy bien, pero por acá. este, creo que ahí ya se escucha un poquito mejor. Bueno, Y mientras, me recuerden dejar avisan. todos sus comentarios, todas sus dudas. Aquí vamos a estar para resolverlas. Va a salir el WhatsApp abajo en los comentarios para que si quieren decirlo de alguna forma anónima, no tengan ningún problema. Ahora sí, Andrés, creo que ya te escuchamos un poquito mejor. ¿Sí ya me escuchan? Sí, ¿Todo ya. bien? A ver, es que como que Perfecto. va y viene. Ok. Ahí ustedes me perdonen por este inconveniente de pronto, pero ¿ya me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Sí, sí, Repito un sí, todo poco, bien. Fer, por esta desconexión que tuvimos hace ratito, pero entonces vuelvo a repetir. Eh, del objetivo de del conversatorio anterior, este asunto del bienestar emocional, que va a ser el mismo objetivo para la terapia infantil.
Solemos ir al psicólogo ya cuando tenemos como problemas muy emocionales muy fuertes, y ahorita vamos a platicar más de eso, pero el objetivo va a ser el mismo, volver a conectar con nuestras emociones para que el bienestar que tenemos pueda ser el adecuado para nosotros. Entonces, ese va a ser como el principal objetivo total de las terapias, de nuestros conversatorios, y en este caso, bueno, también el objetivo de nuestro conversatorio para terapia infantil. Entonces, si Ok, me regalan un momentito, voy a desaparecer un poco. Entonces, para cambiarme el asunto de mi micrófono, porque creo que sigue ese mismo problema. Perdón. no, no te preocupes, Andrés. Bueno, mientras vamos a seguir platicando en lo que viene Andrés, también esperando que se conecten más personas. Les recuerdo que pueden dejarnos todas sus dudas aquí abajo para que podamos leerlas y lleguemos juntos a encontrar como respuesta a todas estas inquietudes que a lo mejor ustedes puedan tener sobre en qué momento llevar a nuestros hijos a terapia, cuándo es el momento, con quién, ¿no? Qué tipo a lo mejor de herramientas son las que se van a fortalecer cuando ellos estén en terapia, cómo los papás pueden participar también dentro de esta dinámica, psicólogo, niño, papá, ¿no? Porque al final todos somos importantes al momento de que nuestros hijos estén en un proceso terapéutico. Y bueno, ya viene Andrés. Muy bien, perdón, Fer, No, no te por preocupes. este problema técnico. No, Ya no te estamos aquí. preocupes. Entonces, sí, cuéntanos, pues tu experiencia, lo que has vivido aquí en Proyecto Remo, qué es la terapia infantil, por qué es importante. Ok, sí, ya entrando en el tema, yo creo que la terapia infantil se vuelve importante porque justo nos va a ayudar a conectarnos de manera diferente a como pues solemos hacerlo con nuestros pequeños y pequeñas. Entonces, me gustaría rescatar como 3 puntos bien importantes de por qué se vuelve importante la terapia infantil. Y antes de reconectar con esos 3 puntos, sí me gustaría, pues bueno, ahorita vamos a tener y los niños van a enfrentarse a un reto bien importante muy pronto. Esperemos que sea un poquito más ya en agosto, que inician a lo mejor su ciclo escolar, pero es el regresar a las clases presenciales. Entonces, quizá este asunto del acompañamiento psicológico se va a volver más importante porque pues se van a enfrentar a un reto emocional. Han estado un año en el que están en casa, bien que mal, a lo mejor sí extrañan a sus compañeros, extrañan el jugar fuera, etcétera, etcétera, pero el hecho de que haya un pensamiento que pues sigue habiendo la posibilidad de contagio, etcétera, podemos encontrarnos con pequeños niños y niñas que tengan este problema, pues a lo mejor que empiecen a tener ansiedad, que puedan tener miedo, que el proceso de adaptarse otra vez a su proceso de ir a la escuela, estar con sus compañeros y con todas estas medidas sanitarias que existirán, pues obviamente puede que haya una carga emocional bien importante en ellos. Entonces, también se va a volver importante este conversatorio que estamos teniendo, porque justo, pues se viene un reto bien importante para ellos, que es este asunto de el regreso a clases. Entonces, y ahí voy a ligarme a los 3 puntos de la terapia psicológica. Si ustedes están teniendo tiempo, ahorita lo vamos a platicar, pero ya nos pueden contestar a este. ¿En qué momento se da cuenta que ya tengo un psicólogo? Pero entonces, estos puntos de qué se vuelven importantes, porque el punto número 1 sería que durante la infancia, durante la primera infancia y la segunda infancia, vamos a llamar primera infancia de 0 a 6 años y segunda infancia de los 6 a los 12, durante todo el periodo de la primaria, los niños están en un constante aprendizaje. De hecho, son las edades en las que van a absorber toda la información, toda la exploración, la van a estar haciendo como exponencialmente. Entonces, el proceso terapéutico se vuelve importante porque no solamente va a ser un proceso de identificar las emociones, sino que también va a ser un proceso de aprender de sus emociones. No solamente vamos a resolver un problema de conducta que ya estemos detectando, sino que también le vamos a enseñar a
regular sus emociones, a saber cómo responder ante algún conflicto en el futuro, para que cuando suceda otra cosa importante o para cuando suceda algo que pueda hacer un choque con ellos, ellos tengan todas las herramientas ya para poder sobrellevar esa situación difícil. Ese es el punto número uno. El punto número dos es la valía de las emociones. A lo mejor aquí me voy a adelantar un poquito a un tema que vamos a ver más adelante, pero solemos tener este pensamiento de que los niños no pueden como regular sus emociones porque no las entienden. Y efectivamente, si nos regresamos a uno de los conversatorios de pensamiento infantil, pues descubríamos, y específicamente lo hablamos en el de enamoramiento. Si quieren ver el de enamoramiento, búsquenlo en nuestros conversatorios, ahí está el de enamoramiento infantil. Y quiero utilizar ese ejemplo porque, pues en el enamoramiento, el amor y la pasión en los niños de primera infancia y segunda infancia, pues es súper desbordante. Y al grado de desesperarse por no estar con la persona que les gusta, de morder, platicábamos, de demostrar su amor con estas acciones súper efusivas, eh, y eso, bueno, choca un poco con ellos. Entonces, el segundo punto es darle la importancia a sus emociones, porque efectivamente, a nosotros como adultos, pues ciertas emociones las hemos lidiado y las hemos aprendido, pues un poco bajo la experiencia. Y con los niños pasa lo mismo. La diferencia es que muy posiblemente esas emociones en la infancia y también en la pubertad se vivan con muchísima más intensidad de la normal o de la que nosotros como adultos vamos a entender. Entonces, sí, a lo mejor el niño de 5 años no va a saber que lo que está sintiendo es frustración y lo va a demostrar con su berrinche, pero justo esta regulación de la emoción y esta regulación de lo que quiero y necesito en ese momento, pues bueno, también se vuelve importante para identificar esas emociones. Desafortunadamente ninguno de nosotros como adultos ya pues sabemos o identificamos cuáles son específicamente nuestras emociones, y con los niños pasa lo mismo, pero eso no significa que no sean válidas sus emociones. Entonces, el segundo punto de lo importante de la terapia infantil va a ser el reconocimiento de sus emociones. Y el tercer punto, que va muy relacionado con el último conversatorio que tuvimos en la temporada pasada sobre autonomía, justo es sobre la consideración de los niños y de las niñas como personas autónomas y como personas independientes. Eso es bien complicado a veces porque ya lo platicábamos en ese conversatorio, no son totalmente independientes porque dependen de nosotros como adultos para prender la estufa, regular el agua en la regadera, etcétera, etcétera. Eso lo veíamos como bien claro, ¿no? Pero si nosotros empezamos a construir y le ayudamos a nuestros hijos e hijas a construir el proceso de independencia y de autonomía, este va a ser un tip bien importante para papás y para mamás. Cuando llegan a la pubertad y estos procesos de adolescencia que a veces suelen ser muy complicados, van a ser más sencillos para ellos como niños y como niñas y para nosotros como cuidadores primarios. Entonces, el tercer punto sería el considerar a nuestros niños y nuestras niñas como sujetos independientes y autónomos. Muy posiblemente nosotros tenemos la idea de que yo lo estoy cuidando, se está moldeando un poco a mi conducta, yo lo estoy criando a las reglas en casa, etcétera, etcétera. Y podemos tener ese parámetro en el que regulamos las mismas emociones de nuestras hijas e hijos, pero independientemente de eso, nuestro hijo va a ser muy diferente a nosotros. A lo mejor nosotros podemos recordar que cuando estábamos pequeños y nosotros estábamos en la infancia, éramos más tranquilos, éramos más relajados, no contestábamos, etcétera, etcétera. Pero nuestro hijo, a pesar de tener el mismo marco de crianza en nuestra casa, con la abuela, con los tíos, etcétera, pues es más preguntón, es más latoso, hace muchísimo ruido y es total y completamente diferente a mí. Tiene las mismas ideas porque yo lo estoy educando, yo lo estoy criando, pero es una persona independiente. Entonces, estos tres puntos son los que yo rescataría de la importancia de la terapia infantil. Y los repito nuevamente de manera un poco más corta. El proceso de aprendizaje no solamente se convierte en un proceso de resolver el problema o el conflicto que hay, sino que el niño puede aprender del proceso terapéutico. La segunda es la consideración y la valía de sus emociones para que cuando crezcan
sean más empáticos, sean más resilientes y cualquier problema lo solucionen más rápido. Y el tercero, la consideración de los niños y niñas como personas independientes y diferentes y únicas. Esos serían como los 3 puntos que yo rescataría de lo más importante del proceso terapéutico. A lo mejor ahorita ya entramos, dependiendo tú qué me digas, entramos ya a en qué momento ir a la terapia. Claro, muchas gracias. Sí, me parece muy importante lo que dices sobre también esta visión que tenemos los adultos de cómo deberían ser los niños, ¿no? Y cómo deberían de pasar sus propios procesos cuando, pues sí, los niños y las niñas ven totalmente diferente y viven totalmente diferente algo. Entonces, también me parece muy importante rescatar el apoyo y la convivencia con los adultos que rodean al niño o a la niña, porque de ellos también depende mucho cómo van a ir sorteando todo este tipo de problemas que se les presenten en la vida y cómo van ellos también viendo cómo se hacen estas cosas, ¿no? Si papá, mamá tienen poco manejo emocional, por ejemplo, tienen alguna situación ahí que también ellos deberían de arreglar, pues el niño pues obviamente va a tener también estas situaciones. Pero bueno, ya más bien avanzando a los siguientes temas, aún no tenemos ningún comentario, pero si alguien tiene ganas de preguntar algo, de contarnos alguna experiencia, de decirnos algo que quieran que compartamos acá y que lo comentemos, pueden hacerlo. Recuerden dejar sus comentarios por WhatsApp y aquí los leemos. Entonces, pues sí, Andrés, si quieres, pasamos a estos mitos y creencias sobre la terapia infantil para que vayamos como desmintiéndolos, platicándolos, y si es que algún papá por ahí que nos está viendo tiene alguno extra o ha vivido alguno de estos, pues nos puede contar su experiencia. Estos mitos y creencias sobre la terapia infantil fueron retomados de pues todas las comentarios que hemos tenido aquí en Proyecto Remo. Algunos son pues muy importantes que los platiquemos. El primero es sobre solo es necesario ir al psicólogo cuando el niño o la niña tiene problemas de conducta muy serios. Este me parece muy importante porque reduce mucho el campo para que una niña o un niño puedan acceder a ciertas herramientas. Entonces tú cuéntanos, Andrés, ¿cómo ves este primer mito que nos contaron los papás? Bastante interesante y bien lo dices, Fer. Es una creencia como muy repetida cuando en la experiencia llegan los papás que quieren tener y mamás que quieren tener este primer acercamiento con la terapia infantil, ¿no? Pero yo diría que pues no solamente es necesario, y creo que lo dije, no, o sea, no solamente es necesario cuando ya el problema de conducta es muy serio, pero aquí me gustaría tomar este ejemplo del médico, ¿no? O de la salud preventiva médica. Regularmente solemos ya ir al doctor cuando nos duele mucho la barriga o cuando nos duele mucho la cabeza o de pronto, perdón, ya es como, ya no siento el brazo completo, entonces ya voy a ir al doctor, ¿no? Y es cuando vamos al doctor. Y muchas veces sucede lo mismo con la terapia, no solo con la infantil, en realidad también con la terapia de cualquiera, de pareja, familia, etcétera, la individual. Entonces, yo diría que esta creencia tiene parte de falsedad, porque no solamente cuando el problema ya es muy serio, pero también obviamente es cierta, porque sí, la terapia nos va a ayudar a solucionar ya el conflicto que sea muy serio. Pero igual que como en la medicina preventiva, también existe la terapia infantil preventiva, donde antes de que surja el problema, antes de que surja la situación súper complicada, nosotros podemos acercarnos con un psicólogo o psicóloga para que nos ayude, para que nos eche la mano a saber qué hacer si se presenta cierta situación, a empezarle a ayudarnos a cómo hablar de ciertos temas con nuestros hijos e hijas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que tiene parte verdadera porque sí nos va a ayudar cuando ya el conflicto sea muy serio, pero también falsa porque podemos hacerlo desde antes. Y quiero aprovechar a lo mejor esta creencia porque, pues bueno, desafortunadamente, no sé si estuvieron viendo en las noticias, pero pues el descubrimiento de esta red de pornografía infantil y de abuso, pues justo la terapia psicológica nos va a poder ayudar a detectar esos foquitos antes de que ya sea una conducta muy seria o muy complicada de resolver.
nos va a ayudar a detectarla antes de tiempo, de saber qué cositas en la conducta, qué cositas en el pensamiento, en el estímulo de mi hijo, en el estímulo de mi hijo, perdón, de mi hija, tengo que ver para saber si está pasando algo. Si ya pasó, tocamos ahorita madera para que no le pase nada a nadie, pero si ya pasó, pues entonces resolver el conflicto. Pero nos va a ayudar y va a ser una herramienta súper importante para prevenir, para saber y decirle ya a mi hijo o mi hija, esto pasa y si pasa esto, avísame. Y si pasa esto, ten la confianza de explicarme. Y ahí me regreso a uno de los puntos de por qué es importante, el validar las emociones. Si yo ya sé que mi hijo es muy tímido, y de pronto quiero ayudarlo a que sea un poquito más extrovertido, que sea más suelto en la escuela, puedo ir a un proceso de terapia infantil. Eh, si veo entonces que mi hijo ha sido muy tímido, pero de pronto se hace más tímido, se recluye y ahora no solamente es tímido, ahora también está presentando conductas agresivas, pues bueno, eso es un foco también importante para ir a la terapia infantil. Entonces, no solamente cuando la conducta ya sea muy seria, sirve la terapia psicológica, sino también a nosotros como padres también nos puede, y madres, nos puede ayudar mucho para saber cómo hablar de ciertos temas como la muerte, el acoso, el abuso, el bullying, etcétera, etcétera. Entonces esa es como la opinión que tengo respecto a esa creencia. Sí, me parece muy, muy padre y también agregar que la terapia no nada más es para arreglar algo, ¿no? Sino que también nos aporta muchas herramientas para vivir lo que sea que vaya a llegar, ¿no? O sea, no esperarnos hasta que llegue, sino también que nos dé, a lo mejor en los niños, pues una autoestima mejor, procesos de comunicación asertivos mejor, ¿no? A lo mejor en nuestra casa pues tenemos ahí como problemitas, ¿no? Para expresarnos, decir lo que sentimos, pero si yo llevo a mi niño o mi niña a que no repita como estos mismos patrones, pues entonces no nada más estoy atacando un problema, sino que estoy evitando futuros problemas y sí está súper, súper bien. Entonces vamos a leer el que sigue. El que sigue habla sobre los niños y las niñas que necesitan ir a terapia son débiles. Este sí está fuerte, ¿no? Pero a ver, cuéntanos tú, Andrés, qué piensas sobre este y qué has visto, ¿no? Porque también hablar desde la experiencia de los niños con los que tú has tratado, pues se puede ir borrando este estigma o esta idea errónea. Sí, claro que sí. Y te adelantaste un poquito a mi respuesta porque de darle como el significado de si está correcta o es falsa, yo creo que esta sí definitivamente sería total y completamente errónea y total y completamente Sí. falsa. El hecho de que nosotros pidamos ayuda, y eso lo voy a decir como en general, adultos y familia, pues no significa que nos convirtamos en personas débiles, ¿no? Al contrario, dentro de nuestra debilidad estamos encontrando la fortaleza para poder pedir ayuda. Y pues vivimos en una sociedad que nos obliga a ser muy autosuficientes y tratar de resolver nuestros problemas siempre solos. Entonces yo creo que de ahí surge esta creencia, pero en realidad el hecho de poder tener la fuerza de voluntad para pedir ayuda, pues se convierte más bien en un punto de fortaleza. Y definitivamente entonces las niñas y niños que acuden a la terapia psicológica no es que sean débiles, más bien están demostrando su vulnerabilidad para poder ser ayudados, ¿no? Y que los padres y madres puedan reconocerlo, pues también es un punto súper importante para eso. Pero definitivamente no son débiles, al contrario, o en una de esas sí hay como alguna emoción o alguna actitud que tengamos que reforzar o que se tenga que reforzar durante la terapia psicológica, pero pues en realidad es como un punto a fortalecer, ¿no? Y esta como analogía la suele usar mucho cuando papás o mamás o tíos o familiares tienen como esta creencia. Y entonces yo les suelo decir, pues entonces el gimnasio solo es para gente fuerte, para gente que ya tiene acá el músculo gigante y ya tienen super condición. Y pues no, en realidad el gimnasio se convierte en una herramienta para fortalecer y para hacer el músculo más grande, etcétera, etcétera. Creo que pasaría lo mismo con la terapia psicológica. No es una persona débil,
pero podemos fortalecer muchas cosas, o bueno, no es un niño o una niña débil, pero podemos fortalecer muchos procesos internos para que sea todavía más fuerte de lo que comenzó. Claro, sí, esta idea también me parece pues bastante irónica, ¿no? También por este ejemplo que ponen, ¿no? ¿no? No siempre cuando queremos hacer algo, pues significa que estamos como muy, muy abajo, ¿no? O que las personas que se esfuerzan por ser mejores son débiles, ¿no? Entonces sí, esta a mí me parece muy importante que se esclarezca, me parece muy importante porque todavía en esta sociedad permea esa idea, ¿no? Es que o yo le añadiría hasta que son locos, ¿no? Porque también eso llega a pasar, ¿no? Es que ay, vas al psicólogo, estás loco, ¿no? Entonces, también son como ideas y palabras que le ponemos a las cosas que son erróneas y que también estigmatizan mucho cuando un niño está tratando, un niño, una niña, un adulto, como decías, está tratando como de mejorar y de tener las herramientas necesarias para enfrentar su vida. Te voy a leer el siguiente. El siguiente es, necesitar terapia infantil es el resultado de una mala crianza. Híjole, este también está bueno, está interesante, porque, y si le damos una respuesta inmediata, pues es no. No, definitivamente el necesitar una terapia infantil no necesariamente es proceso de una mala crianza, ¿no? Porque ahí estamos quitándole justo lo que les decía de darle la personalidad y darle la autonomía a nuestros hijos e hijas, pues se la estamos quitando totalmente y es desde una mirada adulta el proceso de crianza. Pero en realidad pueden existir muchos procesos atrás que no necesariamente son resultados de una mala crianza. Y voy a poner unos ejemplos. Eh, cambiarse de escuela, por ejemplo, o sea, llevan de primero a tercero de primaria, ya llevan acostumbrados en una escuela y de pronto cambiarse de escuela les genera a niños y niñas pues un choque importante, ¿no? Porque dejan amigos y tienen que acostumbrarse a otras dinámicas, a otras personas, etcétera, etcétera. Ese ejemplo, por ejemplo, pues no es resultado de una mala crianza. Y tampoco es resultado de que los niños sean una persona débil o algo así, ¿no? Otros procesos que no necesariamente incluyen el proceso de crianza, pues es una muerte, ¿no? O los ejemplos que estábamos poniendo hace ratito, el abuso, de pronto mojar la cama, ¿no? Por ejemplo, que es algo que sucede más de lo que podemos imaginar. Pero entonces también ese proceso no es resultado de una mala crianza, sino de algo que está pasando adentro de nuestro hijo o hija en este proceso individual de su experiencia de vivir. Entonces, eso. Y volviendo a utilizar el ejemplo que ponía en un principio, ahorita que vayan a regresar a clases presenciales y que incluso está la duda de que algunos ya tienen que ir, bueno, voluntariamente a partir del lunes. ¿Qué hago si mi hijo me dice que no, pero a mí me da miedito llevarlo todavía por los contagios y no estamos vacunados, etcétera, etcétera? Incluso esos problemas o situaciones, pues bueno, entrarían y podrían resolverse dentro de un proceso de terapia infantil y se despegan totalmente del proceso de crianza. Yo creo que ahí sería bien importante que nosotros como adultos, como padres y madres, pues podamos dejar ese estigma de lado y saber que nuestro hijo, aunque sea nuestro hijo o nuestra hija, que aunque sea súper criado, muy bien criado, etcétera, etcétera, va a tener procesos individuales que él lo va a experimentar, ¿no? Mi hijo se está haciendo del baño en la cama otra vez, a lo mejor está muy ansioso, a lo mejor está pasando, tiene mucho miedo por el regreso a clases. Y en mi proceso de crianza, pues yo le enseñé, le di toda la autoestima y las herramientas para que no se hiciera del baño. Entonces, ahí se despega completamente el proceso individual del proceso de crianza. Entonces, yo diría que este también es, pues, medio falso porque no necesariamente es del proceso de crianza. Hay otros procesos que sí. Hay otros procesos que sí corresponden a la crianza, como pues el responder, ¿no? A lo mejor el ser muy iracundos, el ser muy enojones o muy sensibles, etcétera, etcétera, ahí sí puede surgir este proceso de crianza. Y quiero utilizar un ejemplo, y el ejemplo que quiero utilizar es en la primera infancia, los niños y niñas necesitan el contacto físico muchísimo, porque a través del contacto físico, del abrazo, de la caricia,
de la demostración de amor, de las mordidas que platicábamos en el conversatorio de enamoramiento, se vuelven una parte importante para ellos descubrir su mundo y regulando sus emociones. Si de pronto tenemos casos en los que hay un abandono total en la primera infancia, no estoy poniendo atención a tus necesidades, si lloras por comida, etcétera, etcétera, no te pelo, etcétera, pues entonces sí es un proceso de crianza. Ahí sí ya la conducta que tendríamos que ayudar a mejorar o algo así, sí es resultado de un proceso de mala crianza, pero no en todos los casos. Es lo que yo diría. ¿Agregarías algo, Fer? Sí, bueno, nada más para completar que justamente no todo es parte del proceso de crianza, pero sí, los papás y las mamás en un proceso terapéutico son imprescindibles, ¿no? O sea, su ayuda, su apoyo y su acompañamiento también con los niños son necesarios, ¿no? Para que todo esto, si bien no fue como algún problema causado directamente por una situación de crianza, pero sí para resolver otras situaciones también es necesario que papá y mamá estén acompañando totalmente al niño en todo su proceso y que ellos, o sea, los niños y las niñas, sepan que tienen el apoyo de los papás. Te voy a leer la que sigue. La que Sí. sigue es, los niños y las niñas superan sus problemas emocionales cuando crecen. Este totalmente, este me da hasta mucha risa, ¿no? Porque de ser así, pues no tendríamos razón de ser, ¿no? Muchos de nosotros, de nuestros amigos, colegas, etcétera, ¿no? Entonces, cuéntanos tú cómo vas viendo esto y tu experiencia también al respecto. Sí, creo que este también podríamos decirlo de entrada que es mentira, totalmente, es falso, es una creencia o un mito falso, porque pues en realidad no siempre. Hay ciertas cosas que sí, ¿no? Por ejemplo, algo que se supera fácil y sencillo es, mi niño, mi niña está jugando en las escaleras, ya le dije que no, y aún así juega en las escaleras y se cae. Entonces, mientras crece, o a la siguiente vez que vaya a jugar en las escaleras, va a recordar la experiencia cuando se cayó y va a decir, no voy a jugar ahí porque no quiero volver a pegarme como me pegué aquella ocasión, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí se pueden superar con el crecimiento. Otras cosas, un poco más internas o más emocionales, yo diría que sí pueden sobrellevarse con el tiempo y la verdad es que eso sí es cierto, o sea, sí el tiempo lo cura todo, como suelen decir, pero tal vez no tan bien como supondríamos, porque entonces ya cuando estamos grandes, pues no traeríamos como estos problemas a veces emocionales, ¿no? Pero definitivamente creo que no, pero justo por eso, hay cosas que podemos aprender con la práctica y que, como lo decías bien, el acompañamiento de mi mamá, de mi papá, de la familia, me va a ayudar mucho a superarlo, pero hay otras cosas que yo como niño, como persona autónoma o como niña y persona independiente, no voy a saber cómo solucionar. Y si le pregunto a papá o a mamá, también van a estar confundidos porque a lo mejor no pasaron la misma experiencia que a mí me está pasando. Entonces, no, y si crecen, pues no se va a solucionar como el problema. Hay cositas que sí tenemos que poner mucha atención para que eso no suceda. Y creo que esta creencia surge un poco desde la mirada adulta y que va muy bien como compaginada con el proceso de debilidad. Si eres débil, pues entonces vas a tener todos estos problemas emocionales y no los vas a superar. Pero si eres fuerte, sí lo vas a poder hacer, ¿no? Pero, pues a veces el demostrar vulnerabilidad, que es algo que en realidad no nos enseñan, pues nos ayuda justo a poder abrirnos un poco más en nuestras emociones y entonces pedir ayuda cuando sea necesario. Y ya no pensar que somos débiles y pedimos ayuda. Entonces, y sí, tienes toda la razón con lo que mencionabas ahorita, de que si no, no tendríamos como mucha razón de ser, ¿no? Y un ejemplo que me gusta poner es la ruptura. Está sonando el teléfono por acá. Perdonen. Es la ruptura y a lo mejor la primera ruptura va a ser muy complicada de sobrellevarse, pero la segunda ya no tanto. Y la tercera ya no tanto. Ese proceso a lo mejor también nos puede funcionar como ejemplo. Pero si nosotros vivimos el amor muy apasionado, etcétera, etcétera, pues entonces la ruptura no la vamos a pasar sencillamente o tan sencilla como nosotros pensaríamos que va a pasar. Entonces, yo diría que también es falsa, totalmente.
yo también diría que es falsa, pero si bien, si ponemos como más, un poquito más atención como pues a la oración, perdón, pues yo creo que ahí podríamos decir que entre sí, ¿no? Porque si bien los problemas emocionales son muy, muy difíciles de atravesar solos, ¿no? Yo creo que también hay como mucha eh, eh, sociedad mexicana, o sea, hombres, mujeres tienen distintas formas de atravesar todos estos problemas emocionales. Entonces, sí creo que sea un poco que nos cuesta mucho trabajo desde niños, no se nos dan las herramientas necesarias, entonces, pues sí, obviamente siempre se van a ir como arrastrando, ¿no? Yo también lo que siempre les digo es una bolita de nieve, que si todo, o sea, todo lo vamos guardando, todo lo vamos ocultando, en algún momento va a salir, ¿no? Va a salir y entonces es ahí donde tenemos sentido nosotros y donde no tiene sentido, pues la oración, ¿no? Bueno, te voy a leer el que sigue, que dice, sí. La terapia infantil es una pérdida de tiempo porque los niños no saben lo que quieren. Bien, ese está muy padre. Bueno, padre en el sentido de que ocurre muy seguido. Padre no en el sentido de lo que dice, de lo que significa. Porque, y ahorita mientras te escucho a leerlas, veo que van muy, 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 muy pegadas una con la otra. Entonces, ese es un problema y esa es una mirada muy adulta de los niños y se desprende del punto importante que les decía, de considerarlos como independientes y como personas únicas. Entonces, sí hay sí es necesario de pronto entender que a lo mejor las necesidades de nuestros hijos e hijas no son las que nosotros consideramos como adecuadas, porque a lo mejor nosotros como adultos sabemos que tenemos que comer, tenemos que cuidarnos, tenemos que bañarnos, etcétera, etcétera. Pero las necesidades de los niños y niñas son otras. Voy a querer jugar, quiero ver a los polinesios en lugar de desayunar, quiero la mochila de Dora en lugar de esta otra mochila que me va a ayudar más, quiero tomar jugo en lugar de agua, pero estas cositas y estos ejemplos, estos enunciados que estoy utilizando, en realidad son una demostración de que nuestro hijo sí sabe qué es lo que quiere y sí sabe qué es lo que está sintiendo. La diferencia es que se desconecta de lo que nosotros sabemos o de lo que nosotros mismos como adultos queremos para nuestros hijos. Entonces, definitivamente no, los niños sí saben qué quieren. En la primera infancia, los niños lloran cuando tienen hambre o cuando necesitan ser limpiados porque ya se hicieron del baño. Cuando van creciendo, la necesidad de querer comer, pues ya bueno, puede que siga surgiendo a partir del llanto, pero ya van a decir explícitamente, tengo hambre, quiero comer tal cosa, quiero mango, quiero agüita, quiero jugo, etcétera, etcétera. El hecho de que los niños y niñas digan, quiero, eso significa que sí saben qué quieren. Y me gusta utilizar un ejemplo que pasó en un caso, en un caso que estuve atendiendo donde una familia tuvo un accidente en su hogar y hubo un incendio. Entonces, cuando sucedió este incendio, no fue como a mayores, solo se incendió como la parte de la cocina. No perdieron como muchos materiales, ni hubo pérdidas humanas, eso es bueno. Pero cuando estaba surgiendo este problema, el papá me contaba que él dijo, vayan a agarrar las cosas importantes, porque pues en lo que llegan los bomberos. Entonces el papá agarró actas de nacimiento, las escrituras de la casa, CURP, registros, o sea, como muchos papeles. Y mamá agarró un poco de comida, que la sudadera, el impermeable, paraguas, agua, etcétera, etcétera. Esta familia eran 5 personas y 2 chicos ya eran adolescentes, 15 y 22 años más o menos. El de 22 años, pues la compu, mis cosas de la escuela, mi mochila, también agarro una sudadera y también agarro agua. Y el adolescente, pues igual, cuadernos, mi compu, la tablet, mi celular, un cargador, etcétera, etcétera. Cuando salen del departamento y como que recapitulan qué cosas sacaron, ya con los bomberos atendiendo el incidente, el niño más pequeño que tenía 5 años sacó su libreta, una libreta para colorear,
un peluche y su color rojo, nada más. Y de pronto, pues sí fue como, hubo un pequeño regaño por parte del papá, porque el papá ahí le dijo, esas cosas no son importantes, pero vamos a regresarnos a la instrucción del papá. El papá dijo, vayan y agarren las cosas importantes. Y cada uno agarró cosas que consideraron importantes ante la situación, pero eran diferentes. Uno los papeles, otros cosas como para alimentarse por si no regresaban a casa, las cosas del trabajo, las cosas de la escuela. Y él fue, para mí es importante mi peluche, mi libreta de colores y mi color rojo porque es mi favorito. Entonces, hay una desconexión de lo que yo como adulto creo que es lo mejor, pero eso no significa que mi hijo o mi hija no sepa qué es lo que quiere. Por eso yo diría que es total y completamente falso porque los niños sí saben lo que quieren, sí demuestran a partir de, obviamente, sus condiciones pues un poco reducidas porque están aprendiendo apenas a demostrar sus deseos, pero definitivamente saben que quieren. E incluso me ha tocado niños y niñas que ellos son los que le dicen a sus papás, me siento triste, quiero ir al psicólogo. Esa es una demostración de que el niño sí sabe lo que quiere. Entonces, hay que tratar de despegarnos de esta idea de que no saben qué quieren. Claro, y también pues entender y despegarnos de esta idea de que lo que para nosotros es importante para los demás también, ¿no? Porque esas ideas también se van a lo largo de la vida de todas las personas, asumir muchas cosas que creemos que, porque yo digo que eso es importante, eso es importante. Y bueno, ya hablando de primeras infancias, pues sí es muy necesario que nosotros le demos esa confianza, ¿no? De expresar su personalidad, de expresar qué es lo que quiere en ese momento y entender que es un niño y que el espacio que ellos tienen para requerir cosas, pues es de la mente de un niño, como dices, ¿no? Y entonces todo eso en conjunto, dejarlos expresarse, dejar que muestren cómo son ellos y qué es lo que quieren, pues va necesariamente a desembocar en que tengan a lo mejor una mejor autoestima, un mejor manejo emocional, porque nunca les impusimos una visión adulta, ¿no? O una visión a lo Claro. mejor ni siquiera adulta, ¿no? Pero mi visión, ¿no? Que no necesariamente tendría que ser la misma que de un niño o una niña. Bueno, te voy a leer el que sigue. El que sigue es llevar a los niños o a las niñas al psicólogo es solo porque tienen problemas serios, como mojar la cama, abuso, violación, etcétera. Esa está complicada por justo ya los temas como serios del abuso, mojar la cama y violación. O sea, la violación ya es un tema muy fuerte. Pero como lo decíamos en la primera creencia, no necesariamente es cuando ya haya un problema serio de conducta, sino que nos puede ayudar a prevenirlo. Si ya nos ponemos en contextos muy pues extremos, el abuso, una violación, secuestro, muerte, muchas cosas de este tipo, obviamente la terapia psicológica va a ser imprescindible para superar ese momento traumático. Y no solo para los niños y niñas, también para los papás o para los cuidadores primarios, porque pues yo creo que como padres y madres pues queremos lo mejor para nuestros hijos e hijas. Y si de pronto hay una situación así de complicada como las que mencionamos, pues obviamente también va a ser un choque súper grande para nosotros. Y también ahí la terapia psicológica nos va a ayudar a nosotros también saber sobrellevarlo. Entonces, sí, o sea, sin duda alguna, la terapia va a ser un parteaguas para superar esas situaciones difíciles, pero nos va a ayudar muchísimo a prevenirlas o a identificarlas antes de que sean un problema muy serio, ¿no? Si apenas el niño está sufriendo este tipo de abuso o de acoso, y voy a decir acoso específicamente como pares, o sea, un niño lo está molestando mucho, o una niña lo está molestando mucho, o un niño está molestando mucho a mi hija, etcétera, etcétera, ese tipo de acoso, o sea, acoso más como agresiones, pues a lo mejor voy a empezar a ver que mi hija o mi hijo no quiere ir a la escuela, está empezando a tener como desánimo y pues bueno, ahí yo ya sé que
que tengo que pedir ayuda, que tengo que a lo mejor hablar con las maestras, con la directora, hablar con mi hija para saber qué está pasando, pero se convierte en un foco rojo y nos va a ayudar muchísimo a eso. Si nosotros ya tenemos una asesoría o este acompañamiento psicológico, pues nos va a ayudar mucho para saber cómo acercarnos y evitar que entonces el acoso en agresiones se haga más grande, y detectar estas cositas súper pequeñas que a veces no las damos, no las alcanzamos a ver porque no estamos acostumbrados a mirar el mundo desde la perspectiva de nuestras hijas e hijos, pero así una cosita muy chiquita nos va a prender una alarmita en nuestra cabeza y decir, ok, ¿qué está pasando? Entonces nos va a ayudar a prevenir muchísimo. Y creo que este es uno de los objetivos más importantes de la terapia infantil. No solo corregir esas conductas o subsanar las situaciones incómodas o muy complicadas, sino la terapia infantil también nos va a ayudar a detectarlas a tiempo, detectar los abusos sexuales a tiempo, detectar el acoso, bullying a tiempo, detectar estos problemas de mojar la cama. Me, me resulta muy interesante cómo ponen que un problema serio es el mojar la cama. Y en realidad, ya desde la perspectiva de la psicología, del desarrollo y la psicología educativa, en realidad el proceso de mojar la cama por ahí de los 9, 10 años es más común de lo que creemos. Porque más o menos a esa edad los niños vuelven a, bueno, todo el tiempo están creciendo, pero en esa edad empiezan a crecer, pues un poquito, a dar más como el estirón. Entonces su cuerpo tiene que ajustarse otra vez a que mi vejiga está creciendo. Los más o menos a esa edad empiezan a veces, los 10 años, 11 como los primeros desarrollos de caracteres sexuales primarios, o sea, me está creciendo los genitales, me está creciendo la cadera, etcétera, etcétera. Entonces tengo que acomodarme a eso otra vez y puede que moje la cama. Entonces se vuelve un problema serio si a lo mejor no hay como este sentido o una conexión con mi realidad, ¿no? Seguimos teniendo muy chiquito y a lo mejor viene acompañado de sangre, viene acompañado de otro proceso y entonces, bueno, la terapia nos va a ayudar, pero también a lo mejor en el caso de la sangre que ponía, pues el acompañamiento también con un médico. Pero definitivamente el estigma de que la terapia solo nos va a ayudar cuando es la cosa muy seria, tendríamos que erradicarlo para que no lleguemos a ese punto, ¿no? Yo creo que, ya como hablando, a corazón abierto un poco, si podríamos evitar todos los abusos, todos los acosos, todas estas cosas que desafortunadamente a veces niñas y niños tienen que vivir por el contexto en el que nos desarrollamos, si lo pudiéramos evitar, yo creo que nuestra sociedad sería total y completamente diferente. Y eso, entonces, eso es lo que opino con respecto a esta creencia. Es fuerte, pero creo que definitivamente tendríamos que erradicar ese pensamiento de solo cuando la cosa está muy seria, voy. Claro, sí, tenía que ver mucho con el primero, ¿no? Donde decía, ¿no? Hasta que ya me siento muy mal, estoy casi muriendo, voy al doctor, ¿no? Y sí, aquí es muy importante pues la información, ¿no? La información para poder ver los pequeños signos o las pequeñas foquitos rojos que van teniendo nuestros niños y nuestras niñas de tener algún problema más serio, ¿no? O que eso pequeñito escale a algo más serio. Y justamente lo que decías, ¿no? Evitar que eso escale, que eso se vuelva algún problema mayor y que pues no le cause ninguna situación a nuestro niño o a nuestra niña. Pues bueno, Andrés, después de estos mitos y de estas creencias y que ya pudimos un poco disolverlas o explicar bien y cómo es que ir desprendiendo pues sí, de nuestro pensamiento, ¿tú cuáles dirías que son los puntos de una buena terapia infantil? ¿Qué deberían los papás de ver en una terapia, en un terapeuta? ¿Qué es esto que tienen que cumplir para yo decir, va, sí, me llevo a mi niño o mi niña con esta persona? Bien, una de las cosas que nos decía Ana en el conversatorio de hace 2 semanas con respecto a el psicólogo te tiene que dar confianza, me gustaría empezar con ese punto. Definitivamente confianza y comodidad. Definitivamente estos dos puntos van a ser el parteaguas de elegir la terapia psicológica infantil correcta para nuestras hijas e hijos, porque
puede que el psicólogo o la psicóloga a nosotros como adultos nos convenza totalmente. Ya me dio mucha confianza porque es profesional, tiene muchos años trabajando, etcétera, etcétera. Pero si nuestro hijo, nuestra hija nos está diciendo no me gusta porque me grita, porque me pone a hacer cosas que no me gustan, etcétera, etcétera, entonces eso quiere decir que pues a nosotros nos puede funcionar mucho como adultos, pero a nuestras hijas e hijos no. Y ese es el primer punto de una buena terapia. Que nuestra hija, nuestro hijo se sienta con la confianza de contarle muchas cosas y con la comodidad. Incluso si ahorita ya están ustedes teniendo un proceso de terapia infantil con sus hijas e hijos, que su hija diga, ya quiero que sea la terapia, o que su hijo diga, ya estoy emocionado porque mi psicólogo me pone a jugar, pero al mismo tiempo hablo de mis emociones, etcétera, etcétera. Y empezar a descubrir otras maneras de las emociones o de expresar mis emociones, me gusta. Entonces, si ustedes ya están teniendo un proceso de terapia con sus hijos y eso pasa, sus hijos quieren ir a terapia y les gusta, están en un muy buen lugar de terapia infantil. Y si no, pues entonces les recomendamos que se cambien de psicólogo y psicóloga. Y aprovecho aquí para invitarlos. Acá en Proyecto Remo tenemos psicólogos especializados en diferentes ramas que nos pueden ayudar, no solamente a los niños, sino también a, bueno, asuntos de pareja, de familia, tanatología, como en tu caso, Fer. Entonces los invitamos a que si quieren o tienen alguna duda ya muy específica o quieren comenzar este proceso de terapia infantil, escríbanos directamente al inbox, escríbanos a través de WhatsApp para resolver sus dudas o para incluso ya comenzar una, una cita o varias sesiones de terapia infantil o de cualquier tipo. Los invito a que podamos hacer, a que puedan hacer eso. Entonces, el primer punto es eso, la confianza y la comodidad de nuestro hijo. El segundo, que yo diría importante, es el descubrir o tener como bien claras las emociones de nuestros hijos. Un punto para ir a terapia es eso. Hay un desborde de las emociones, no controlo sus berrinches, no controlo sus llantos, no controlo, etcétera, etcétera. Entonces, el segundo punto es, lo que quiero ver que suceda con mi hija o con mi hijo, ya está sucediendo. Estos arranques de ira, estos arranques de berrinches muy excesivos, ya los estamos controlando. Si pasa tiempo y nosotros seguimos viendo que nuestros hijos siguen igual o incluso peor, pues entonces no estamos en un proceso de terapia adecuado para nuestras hijas e hijos. Entonces, ese es el segundo, las emociones que nosotros queremos identificar, las conductas que nosotros queremos mejorar, vamos a comenzar a ver esos avances. Eh, Aquí va a ser bien importante aclarar que, pues igual, como en el proceso médico, si nos tomamos una pastilla nos vamos a sentir bien en ese momento, pero tenemos que terminar el tratamiento para terminar el proceso de salud completa. Con la terapia psicológica va a ser lo mismo. Nuestra primera terapia sí nos va a funcionar a lo mejor para que comencemos a relajarnos un poco, pero conforme vayamos avanzando vamos a tener que ver avances. Esa es la sería dentro de este asunto del avance emocional. También el tercer punto se convertiría en la confianza o la comunicación que vas a tener con tu psicóloga o psicólogo de lo que está haciendo con tu hijo. Nosotros como padres y madres tenemos todo el derecho y más bien la obligación también de decirle a nuestro psicólogo o psicóloga qué pasa, qué estás viendo, qué sucede con mi hijo o qué no está sucediendo con mi hijo y cómo le ayudo. Si nosotros estamos con nuestra terapeuta y nos dice, no, es que no vas a ver resultados hasta 4 meses, entonces en 4 meses me preguntas, puede que haya una cosita por ahí que no nos están diciendo. En realidad el psicólogo, y específicamente con las terapias infantiles, porque trabajamos con menores de edad, sí es necesaria una comunicación directa psicólogo, psicóloga y padres, madres o cuidadores primarios. Si ya no nos quieren contar algo, tenemos que ponerle mucho ojo a esa situación. Pero el tercer punto sería la comunicación directa que tengas con el psicólogo tiene que ser pues perfecta. En una de esas hasta aventarte tú después de mi sesión con mi hijo de media hora, 45 minutos, que es más o menos lo que dura la terapia infantil, pues a lo mejor los otros 15 minutos me los echo yo con el psicólogo para que me explique qué hicieron o para que me explique cómo ayudarle a que en la casa lo que están viendo en la sesión se vea reforzado.
Eso también pasa mucho, que de pronto sí hay madres y padres y cuidadores que por el estilo de vida que llevamos muy agitado, pues no tienen tiempo. Y sucede que si el niño está teniendo este proceso de descubrir la melancolía, por ejemplo, y es un caso que me pasó, y esta tristeza que trae la melancolía, pero al mismo tiempo añorar cosas, etcétera, etcétera, no se refuerza en casa, pues cada vez que llegábamos a la sesión teníamos que repetir lo mismo. Y sí llegó un punto en el que el abuelo específicamente nos comentaba, es que yo veo que no pasa nada con mi nieto. Y fue como, bueno, ahí les voy a mandar entonces tarea para que en casa empecemos a reforzar lo que vemos en la terapia. Ese es el tercer punto. El cuarto punto, yo diría que entonces sería el proceso de expresión de deseo. Y eso se refiere a que va pegado con el mito, la creencia de que los niños no saben lo que quieren, porque entonces nuestros hijos e hijas van a saber qué quieren, en qué momento lo quieren y van a saber cómo pedirlo. Y yo creo que eso es un punto bien importante que vamos a poder ver y si estamos en una buena terapia, porque entonces vamos a evitar los berrinches, pero mi hija o mi hijo me va a decir, estoy molesta porque tú me dijiste que iba a haber sopa de fideo y hay espagueti. Y a lo mejor el ejemplo es un poco soso, pero en realidad, incluso cuando llegamos a ver videos de niñas o niños que hablan así, es como, ay, ese niño es como muy inteligente, pero en realidad puede que haya un contexto de contención emocional atrás muy fuerte para que la niña o el niño pueda decir totalmente calmado, porque a veces nosotros como adultos tampoco hacemos eso. Este, estoy molesta porque yo quería espagueti y hay fideo. ¿Me lo voy a comer? Sí, pero pues quiero que sepas que estoy molesta. Esa es una expresión de deseo, ¿no? Estoy tan feliz porque cumpliste tu palabra de que me ibas a llevar a la feria, ¿no? Este, esa también es una expresión de deseo y ese es otro punto importante en la terapia infantil. Vamos a poder ver que con una claridad que a veces nosotros como adultos tampoco tenemos, nuestros hijos van a poder expresar su deseo. Y el último punto, o de estos como 5 puntos remo de una buena terapia, sería obviamente, el corregir los problemas de conducta, si es que llegamos con ese tipo de situaciones a la terapia, y el crecimiento. Vamos a comenzar a ver que nuestro hijo o hija es más seguro en la escuela, es más seguro en la familia, y esos problemitas de conducta por los cuales a lo mejor llegamos, pues se van a empezar a subsanar. O a lo mejor nunca llegamos a presentar esos problemas de conducta. Es tan segura, son tan confiados en sí mismos que sí se enoja, sí hace berrinche porque obviamente es un niño y es una niña, sí, sí de pronto llora excesivamente, sí se enamora con mucha pasión, pero los problemas de conducta como de te pego, aviento las cosas, ya no quiero nada, rompo la tele, rompo muchas cosas, ya no van a surgir, perdón. Entonces, eso no solamente le ayuda a nuestros hijos e hijas, porque cuando crezcan van a poder saber controlar muy bien sus emociones, sino que también a nosotros como adultos, como papás, como maestros, como mamás, como cuidadores primarios, como lo que sea, nos van a ahorrar mucho tiempo y muchos dolores de cabeza. A lo mejor aquí sí ya les estoy dando un tip a ustedes, papás, para que puedan a lo mejor decidirse por un proceso de terapia en el que ya no voy a tener que lidiar con ese proceso complicado. Y cuando pasen a la pubertad, cuando estén en la adolescencia, sus procesos van a ser más amables para ellos mis hijos. Y obviamente por beneficio colateral, pues van a ser benéficos para mí también, porque ya no voy a lidiar con el adolescente contestón o ya no voy a lidiar con el joven que no se quiere ir de la casa y le tengo que seguir dando dinero, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que son esos 5 puntos. La confianza y la comodidad que el psicólogo o psicóloga le puede dar a tu hijo, el, el proceso de comunicación directa que va a tener contigo, la identificación de las emociones para su crecimiento y para la expresión de deseo, y la conducta, evitar las conductas como erráticas o solucionar los problemas de conducta que vayamos a tener. Yo creo que yo resumiría esos 5 puntos remo de una buena terapia infantil. Me gustan mucho y yo le añadiría, no sobre esos puntos, sino para que los papás recuerden
que también mucho del progreso y del logro que vayan a tener sus niños en terapia también dependerá mucho del acompañamiento y del trabajo en equipo que hagan con niño, niña, psicólogo, psicóloga y mamá o papá, ¿no? Ese también es muy, muy necesario porque no nada más es el trabajo del psicólogo, sino que también es necesario, como decías, ¿no? O sea, si en casa no está viendo como esta ayuda, pues es necesario que todos trabajemos en equipo porque al final, pues sí, los beneficios van a ser colaterales para todos, como habías dicho. Pues bueno, Andrés, me dio mucho gusto platicar contigo. Les recordamos que hay siguientes conversatorios por el mes de julio para que se conecten, para que nos manden sus preguntas. Pueden mandar sus preguntas desde antes, pueden participar en los comentarios, en el chat y espero que este conversatorio les haya, pues sí, esclarecido muchas dudas, les haya podido entender mucho acerca de la terapia infantil y si es que ustedes ven foquitos rojos, ven alguna situación que se necesite, pues ya saben, se pueden acercar acá con nosotros o en cualquier otra institución, pero sí es muy importante que si ustedes están viendo que sus niños tienen alguna situación que deba ser atendida o simplemente quieren ayudarlo a tener mejores herramientas, pues se acerquen a profesionales. Andrés, ¿algo más que quieras decirnos? No, eso sería todo. Muchísimas gracias, Fer, por estar acá conmigo esta ocasión. Una disculpa gigante por el asunto del micrófono de antes, recién comenzando, pero muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por vernos. Si tienen todavía más dudas, pueden seguirnos comentando, aunque ya hayamos terminado el en vivo. Pueden escribirnos en WhatsApp o pueden escribirnos directamente en nuestra página de Facebook a través de inbox. Y solo sería agregar eso, Fer, y agradecerte muchísimo también por estar acá conmigo hoy. Sí, muchas gracias por la invitación, fue un placer y bueno, nos vemos próximamente. Bye. Bye.